La Semilla Podcast. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Iglesia Pai. Proyección de alcance internacional. Con el apóstol Enrique Torra. Gracias al Señor por el día que nos ha dado. Este es el día que hizo el Señor. Gocémonos y alegrémonos en Él. Con Dios obrando en nosotros, imposible fracasar. Dios es nuestro Padre. Dios obra a través de su palabra. Por la palabra de Dios fueron hechos los cielos. Dice la Biblia en el Salmo, capítulo 33, versículo 6. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. La palabra de Dios es vida. La palabra de Dios es poder vivificador. La palabra de Dios permanece para siempre. La palabra de Dios es eterna en los cielos. El Salmo 119, versículo 88, dice: vivifícame conforme a tu misericordia, y guardaré los testimonios de tu boca. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. La palabra de Dios es eterna. El Señor Jesucristo dijo en Mateo 24:35: el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Para siempre permanece la palabra de Dios en los cielos. Dios obra a través de la palabra. Cuando recibimos el rema del Espíritu Santo, el rema de la palabra, la revelación del Espíritu Santo en nuestro espíritu, entonces estamos recibiendo fe para milagros. Dios, Espíritu Santo, obra en nosotros a través de la palabra. La Biblia es la palabra de Dios. Dios y su palabra son uno solo. La palabra de Dios no está desprovista de poder. Tenemos al alcance la palabra. Está tan cerca a nosotros. No está lejos. La palabra está cerca. La Biblia dice en el libro de Romanos capítulo 10, versículo 8, mas que dice: cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. La palabra de Dios está cerca, la tenemos al alcance. Seguramente en este momento la tiene en sus manos. Es la palabra escrita, es la palabra viviente, es la palabra de Dios. Dios está en su palabra. El Espíritu Santo que mora en nosotros trabaja en nuestras vidas con la palabra y nos revela los propósitos eternos. Por la acción del Espíritu Santo recibimos la revelación para comprender la palabra de Dios. Ese es el rema de Dios, es la palabra específica. Entonces, la fe surge en nuestros corazones. Aferrémonos a la palabra revelada. Aferrémonos al rema de Dios y actuemos aun cuando no veamos nada claro a nuestro alrededor. La Biblia nos habla de una noche tormentosa. Era una noche muy difícil para los discípulos. El Señor Jesucristo estaba orando aparte. Él había salido hacia el monte a orar después de que había ministrado a la gente necesitada aquel día, porque grandes multitudes venían al Señor. De diferentes lugares venían a Él para escuchar su palabra y para ser sanados. La Biblia dice en el Evangelio, según San Mateo, en el capítulo 14, del versículo 22 en adelante: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de Él a la otra ribera,
entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: «Un fantasma», y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: «Tened ánimo, yo soy, no temáis». Entonces le respondió Pedro y dijo: «Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas». Y él dijo: «Ven». Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. El Señor estaba orando esa noche. Se desata una tormenta que la amenaza era inminente. Los discípulos estaban pasando momentos muy difíciles. Eran momentos de tribulación para ellos. El temor se apoderó de sus vidas. Pensaron que había llegado el final, que ya no había nada que hacer. Lucharon con todas sus fuerzas para poder mantenerse a flote en medio de la tormenta. En la oscuridad de la noche, de pronto ven a la distancia a alguien que se acerca a ellos andando sobre el mar, y esto aún puso la situación mucho más crítica. El temor los inundó. Ellos pensaban que era un fantasma, pero el Señor les habló y les dijo: «Yo soy, no temáis». Es allí cuando Pedro reacciona y le dice: «Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas». Pedro le dijo: «Manda que yo vaya a ti sobre las aguas». ¿Qué está pidiendo Pedro? Pedro está pidiendo una palabra específica en ese momento específico. Y la palabra específica, el rema de Dios, le fue dado. Jesús le dijo: «Ven». Mírelo en el versículo 29 del capítulo 14 de Mateo. Jesús le dio la palabra: «Ven». Cuando Pedro recibió el rema de Dios, la palabra específica para esa situación específica, entonces Pedro creyó. Cuando recibió la palabra rema, creyó, y Pedro actuó sobre la palabra y el milagro sucedió. La Biblia dice que descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pedro, caminando sobre las aguas, lo sostuvo la palabra rema, porque la palabra de Dios no está desprovista de poder. Apreciados, pidámosle al Espíritu Santo que nos dé el rema en este día. Hemos leído la Biblia, hemos meditado en su palabra. Necesitamos el rema, la comprensión, una palabra específica. Una vez llegue esa palabra a nuestro espíritu, debemos actuar inmediatamente basados en la palabra revelada. Entonces el milagro sucede. Abra su mente, abra su espíritu. Reciba la revelación del Espíritu Santo a través de la palabra escrita y camine basado en la palabra revelada, aún sobre la tormenta. Los milagros comienzan a ocurrir en nuestras vidas cuando caminamos por la palabra revelada, la palabra de Dios. Dios obra a través de su palabra. Su palabra no vuelve vacía. La palabra de Dios es la verdad. Señor, te doy gracias. Te alabo y te bendigo en esta hora. Gracias, Espíritu Santo, por lo que estás haciendo en nuestras vidas. Confirma la buena palabra, Señor, en la vida de los oyentes, donde quiera que se encuentran. Yo declaro por la palabra de fe, milagro de sanidad, milagro de liberación, de restauración y prosperidad, en el nombre de Jesús. Padre, gracias por lo que estás haciendo en nuestras vidas. Gracias, Señor. Amén.